Estudio Evangelio de Lucas, primeros testigos y la gran comisión. Lucas 24, del 13 al 53. Dos de los discípulos de Jesús, Cleofás y el otro, que no menciona su nombre, algo que no importa, ya que el corazón de estos dos hombres representan al de todos los que, habiendo escuchado de Jesús, no han sido aún rescatados de sus propios pensamientos. Pensamientos que siguen gobernando una vida sin sentido, con el entendimiento velado, llenos de preguntas y anhelos que no se han cumplido. Lo que ellos pensaban era lo que la mayoría de en aquellos días creían. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Varón profeta? Claro que Jesús disponía del conocimiento profético, pero ¿eso era lo que ellos pensaban que era Jesús? En la actualidad, eso es lo que piensan los musulmanes. No niegan que Jesús existió, sin embargo, niegan que fue el Mesías, Dios encarnado. A continuación, Lucas presenta las expectativas que ellos tenían, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Quizás en su entendimiento esperaban que todavía lo hiciera, dado que habían escuchado que unas mujeres al ir al sepulcro se encontraron con ángeles que les dijeron que Jesús vivía. No se puede acusar de incrédulos a estos dos hombres. Hoy en día hay muchas más evidencias de la muerte y resurrección de Jesús, y esto no hace que las personas crean. El sistema intelectual humano no está preparado para creer o comprender esto. Jesús, aún sin habérseles manifestado, como dice la palabra, sus ojos estaban velados para que no le reconociesen, le mostró el motivo por lo que todavía no habían entendido lo que estaba sucediendo. Su insensatez, y siendo tardos de corazón, no podían creer todo lo que había sido dicho por los profetas. Así estamos todos antes de que la palabra nos abra los ojos y nos revele el Evangelio de salvación. Esto se produce por el Espíritu a través de la palabra escrita. Los dos hombres tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra directamente de la voz del Señor, y por eso sus corazones ardían según la escuchaban. Cuando el Señor se les manifestó para que le reconocieran, la fe implantada ya estaba en ellos. Ahora podían realizar las obras ya preparadas de antemano para que anduvieran por ellas. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Había llegado a la aldea de Emaús, que estaba a 12 kilómetros de Jerusalén. Lo sucedido les hizo volver sin descansar para dar testimonio de lo que habían vivido. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Que pensaran que era un espíritu y estuviesen espantados y atemorizados era comprensible. ¿Quién no sentiría eso si de repente se aparece una persona cuando todo está cerrado? De todas formas, Jesús los tranquilizó, mostrándoles que era Él, al enseñarles las heridas de sus manos y sus pies. Podemos saber algo a través de estos versículos de cómo seremos cuando Jesús regrese a por su iglesia, al ser resucitados o transformados con un cuerpo glorificado. Jesús fue el primero en resucitar, y por lo que observamos, su cuerpo era de carne y hueso, podía atravesar paredes e ingerir alimentos. Cuando vemos lo que estaba sucediendo en esos momentos, tenemos que entender que eran días especiales dentro del propósito de Dios. Aún el Espíritu Santo no había sido derramado en los creyentes. Sin embargo, Jesús pudo abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hoy en día, todos los creyentes renacidos disponemos del entendimiento a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La palabra predicase se ha entendido mal, ya que muchas personas que no se consideran predicadores no saben cómo hacerlo. La misma palabra en griego significa pregonar, proclamar, publicar, divulgar. Por otro lado, no es un trabajo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas o habilidades. Sería a través de la promesa del Padre que a partir del día de Pentecostés de aquel año, el Espíritu Santo se encargaría de hacerlo a través de nosotros. Él es el ejecutor y nosotros la herramienta que utiliza para comunicarse.
Aquellas personas a las cuales Jesús estaba encomendando la misión debían esperar hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Los creyentes hoy ya están investidos del poder. Esto ocurre en el momento del nacimiento espiritual, al recibir la salvación. Entonces nos convertimos en testigos de todas las cosas, no por nuestra capacidad de creer, sino por la fe de Cristo, que habita en nosotros y nosotros en Él. Predicamos en su nombre. No es algo que salga de nosotros, es lo que Él nos encomienda, y según las palabras reflejadas por Lucas, nuestra predicación tiene que ir dirigida al arrepentimiento y al perdón de pecados. Qué importante es esto, porque se habla tantas cosas que están fuera de estos dos enfoques. El arrepentimiento tiene que ver con dónde se está apartado de Dios y dónde quiere Él colocarnos a través de su gracia. Es un cambio total de dirección, de ser dirigidos por el esclavizador del pecado a dejarse dirigir por el Señor. Es un reconocimiento de lo que no puede hacer el humano por su propia cuenta y del destino al que se va para la eternidad si Dios no lo cambia. No es posible hablar del perdón de pecados si la persona no entiende y recibe el arrepentimiento. ¿Cómo puede una persona recibir perdón por algo que no cree haber hecho? Lo más fantástico de todo esto es, si se recibe, todo cambia. Nada podemos hacer para recibirlo, sin embargo, podemos hacer muchas cosas para rechazarlo. Como herramientas de Dios que somos para llevar el mensaje de salvación, necesitamos entender que no se trata de nosotros, no importa cómo lo hagamos, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo el que trabaja para convencer de pecado, justicia y juicio. Lucas termina su testimonio mostrando a Jesús ascendiendo al cielo después de bendecirlos. Nuevamente, los discípulos veían cómo su Señor se marchaba y los dejaba solos, pero esta vez, en contra de sentirse mal, quedaron con gozo, en una actitud de adoración, alabando y bendiciendo a Dios. Sabemos que Lucas escribió lo que sucedió después de esto en su libro de Hechos. Al igual que él, nosotros sabemos que Jesús se marchó corporalmente, pero su espíritu está con nosotros. Ahora actúa a través de su cuerpo, la Iglesia, a la que pertenecemos todos los que hemos creído en el Evangelio. Se marchó, pero no nos dejó solos. Quizás no podamos escucharlo con nuestros oídos, sin embargo, tenemos su palabra que perdurará hasta que estemos con Él en gloria. Gracias, Jesús, por tan gran amor con el que nos amas.